Mira a tu alrededor. En tu mano, sobre tu mesa, en la pantalla que estás viendo. El plástico. Un material tan omnipresente que se ha vuelto casi invisible. Desde los componentes microscópicos de tu smartphone hasta las gigantescas tuberías que transportan agua y energía. El plástico no es solo un material, es una parte intrínseca de la civilización moderna. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en su verdadera génesis? ¿Cómo se transforma una sustancia oscura y milenaria, extraída de las entrañas de la Tierra, en la infinidad de formas y texturas que nos rodean? Prepárense para una odisea industrial, un viaje fascinante al corazón de la alquimia moderna. Esto es como se hace el plástico. Para desentrañar el misterio del plástico, debemos regresar miles, incluso millones de años en el tiempo. Debemos descender a las profundidades geológicas, donde la presión y el calor de la Tierra cocinaron los restos de antiguas algas y plancton. Sí, estamos hablando del petróleo y el gas natural. Estos combustibles fósiles, que impulsan vehículos y calientan hogares. Son también la materia prima fundamental para el 99% de todo el plástico que producimos. Una conexión profunda e ineludible. El petróleo crudo, una mezcla viscosa y oscura, y el gas natural, una mezcla de gases ligeros. Son transportados a gigantescas refinerías. Aquí comienza la verdadera transformación. El petróleo crudo es sometido a un proceso llamado destilación fraccionada. Imaginen una torre inmensa, un verdadero rascacielos industrial, donde el petróleo se calienta a temperaturas extremas. A medida que los diferentes componentes del petróleo alcanzan sus puntos de ebullición específicos, se evaporan y se elevan por la torre, condensándose a diferentes alturas. De esta separación, obtenemos diversos productos: gasolina, diésel, queroseno. Y, lo más importante para nuestro propósito, los naftas y los gases ligeros. Pero las naftas y esos gases ligeros aún no son plástico. Su secreto reside en su composición. Largas y complejas cadenas de carbono e hidrógeno, conocidas como hidrocarburos. El siguiente paso es someterlos a un proceso aún más violento, el craqueo térmico o craqueo catalítico. No hay lugar para la sutileza aquí. Estos compuestos se exponen a temperaturas superiores a los 800 grados Celsius, o se les hace pasar por catalizadores especiales. ¿El objetivo? Romper esas cadenas largas en fragmentos más pequeños, más reactivos y, crucialmente, insaturados. Estas moléculas más pequeñas son lo que conocemos como monómeros. ¿Sabías que el craqueo no solo es vital para el plástico, sino también para maximizar la producción de gasolina de alto octanaje? Es una técnica que literalmente redefine la química del petróleo a nuestra conveniencia. Entre estos monómeros, el etileno y el propileno son los caballos de batalla de la industria del plástico. Son los ladrillos básicos que, a través de una ingeniosa alquimia molecular, se convertirán en la vasta y diversa familia de materiales plásticos que hoy damos por sentado. Esta es la cuna del plástico, donde el pasado geológico se encuentra con el futuro industrial. Con nuestros monómeros listos, entramos en el corazón de la fabricación del plástico, la polimerización. Este es el proceso donde miles, o incluso millones, de estas pequeñas moléculas individuales se unen para formar cadenas gigantes y repetitivas, conocidas como polímeros. Es como construir un muro inmenso con infinitos ladrillos idénticos. Existen principalmente dos tipos de polimerización, cada uno con su propia magia. Polimerización por adición. Este es el método más común. Los monómeros, como el etileno, C2H4, o el propileno, C3H6, tienen enlaces dobles en su estructura. Bajo la influencia de calor, presión, crucialmente, de catalizadores específicos. Estos enlaces dobles se rompen y los monómeros se añaden entre sí, formando una cadena larga sin perder ningún átomo. Piensen en el polietileno PE, el polipropileno PP, el cloruro de polivinilo, PVC, o el poliestireno PS. Cada uno nace de un monómero diferente, pero el principio es el mismo: adición tras adición. Los catalizadores utilizados en la polimerización son tan potentes que una pequeña cantidad puede convertir toneladas de monómeros en polímeros.
Imaginen la eficiencia de estas reacciones controladas a escala industrial. Polimerización por condensación. Este método es un poco diferente. Aquí, los monómeros reaccionan entre sí, y al unirse, liberan una pequeña molécula, generalmente agua o alcohol, como subproducto. Es como una condensación. Un ejemplo clásico es la formación del nylon o del tereftalato de polietileno, PET, el plástico de la mayoría de las botellas de bebidas. El control preciso de la temperatura, la presión y la elección del catalizador son fundamentales. Pequeñas variaciones pueden alterar drásticamente la longitud de las cadenas de polímero, su ramificación o su ordenación, lo que a su vez define las propiedades finales del plástico, si será rígido o flexible, transparente u opaco, resistente al calor o fácilmente moldeable. El resultado de estas complejas reacciones son los polímeros. Al principio, pueden ser una sustancia viscosa, pero rápidamente se enfrían y se cortan en pequeños gránulos uniformes, conocidos como pellets o resinas. Estos pellets son la materia prima estándar para casi todos los fabricantes de productos plásticos en el mundo. Son el oro blanco de la industria moderna, listos para ser transformados en cualquier cosa que nuestra imaginación y nuestras necesidades demanden. Con los pellets de polímero en mano, llegamos a la etapa donde la materia amorfa toma forma, el moldeo. Es aquí donde la ingeniería se encuentra con el arte, transformando esos pequeños gránulos en la infinita variedad de objetos plásticos que nos rodean. Cada técnica es una maravilla de la precisión y la eficiencia. Moldeo por inyección, el rey de la precisión. Imagina una máquina gigantesca que funciona como una jeringa de altísima presión. Los pellets de plástico se cargan en una tolva y se alimentan a un barril calentado. Allí, una rosca giratoria los derrite y los empuja hacia adelante. Una vez que el plástico está fundido y homogéneo, se inyecta con una fuerza increíble en un molde metálico frío. El molde, fabricado con una precisión milimétrica, tiene la forma exacta del objeto que se quiere crear. En cuestión de segundos, el plástico se enfría y solidifica. El molde se abre, y la pieza es expulsada. Algunas máquinas de moldeo por inyección pueden aplicar fuerzas de cierre de moldes de miles de toneladas, el equivalente a sujetar un tren entero en el molde. Esto es necesario para resistir las presiones internas del plástico fundido. Extrusión, la fábrica de lo continuo. Para productos largos y continuos, como tuberías, cables, perfiles de ventanas o láminas, la extrusión es la técnica. El principio es similar al de una máquina de pasta de dientes. El plástico fundido se empuja continuamente a través de un dado o boquilla con la forma deseada. A medida que el material sale, se enfría y solidifica, formando un perfil continuo que luego se corta a la longitud necesaria o se enrolla. Moldeo por soplado, el arte de inflar. Si alguna vez has visto una botella de plástico, la has visto gracias al moldeo por soplado. Este proceso comienza con una preforma, que es como un tubo de ensayo de plástico. Esta preforma se calienta y se coloca dentro de un molde. Luego, se inyecta aire comprimido en la preforma, que se expande como un globo hasta que presiona contra las paredes del molde y toma su forma final. Al enfriarse, se obtiene una botella hueca. Termoformado, el moldeado de láminas. Para envases de alimentos, vasos desechables o bandejas, el termoformado es ideal. Una lámina de plástico se calienta hasta que se vuelve flexible y gomosa. Luego, se coloca sobre un molde y se utiliza vacío o presión de aire para obligar a la lámina a tomar la forma del molde. Una vez enfriada, la forma se recorta. Moldeo rotacional, para objetos huecos grandes. Para fabricar objetos huecos de gran tamaño, como depósitos de agua, kayaks o contenedores de basura, se utiliza el moldeo rotacional. Polvo de plástico se coloca dentro de un molde hueco que se calienta y rota sobre dos ejes simultáneamente. El plástico se adhiere a las paredes del molde a medida que gira, creando una capa uniforme. Cada una de estas técnicas, con su complejidad y automatización, demuestra la increíble versatilidad del plástico y la ingeniosidad humana para dominar este material. Desde los pequeños engranajes de un reloj hasta las enormes piezas de un avión, el plástico se adapta, se moldea y sirve. Si la polimerización es la creación del cuerpo del plástico, los aditivos son su alma, sus sentidos,
sus superpoderes. Son sustancias que se añaden en pequeñas cantidades a los polímeros antes del moldeo para modificar sus propiedades de formas específicas. Sin ellos, el plástico sería mucho menos útil, y la mayoría de los productos que conoces simplemente no existirían o no funcionarían como lo hacen. El plástico, en su esencia, no es bueno ni malo. Es una herramienta poderosa, un testimonio de la capacidad humana para transformar la materia. La responsabilidad recae en nosotros, cómo lo producimos, cómo lo usamos, y fundamentalmente, cómo gestionamos su fin de vida. Nuestro futuro, en muchos aspectos, estará moldeado por las decisiones que tomemos hoy sobre este material tan extraordinario. Hemos viajado desde las profundidades de la Tierra hasta las plantas industriales más avanzadas, desvelando los secretos de uno de los materiales más importantes de nuestra era. Ahora que conoces la brutal complejidad y el asombroso ingenio detrás de cada pieza de plástico, ¿cómo cambiará tu perspectiva? ¿Te unirás a la búsqueda de un futuro más consciente? Si este viaje te ha parecido tan cautivador como a mí, si te ha dejado con más preguntas y una nueva apreciación por el mundo que nos rodea, te invito a hacer 3 cosas. Primero, dale un me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los grandes misterios industriales y científicos. Segundo, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte nuestras próximas expediciones al conocimiento. Y tercero, y lo más importante, déjame un comentario abajo. ¿Qué fue lo más sorprendente que aprendiste hoy sobre el plástico? ¿Cuál crees que es el mayor desafío que enfrentamos con este material? Tu curiosidad es el motor que impulsa este canal. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta pronto.